Eh, Cordial saludo, profe Alejandra. Hoy vamos a exponer sobre los indicadores macroeconómicos de los Estados Unidos, elaborado por Dana Saloe Coqueco, Angie Juliana Martín, eh, Joan Mateo Parra y Byron Ramírez. Introducción. En esta presentación se analizarán los principales indicadores macroeconómicos de Estados Unidos durante los últimos 5 años, incluyendo el PIB, Producto Interno Bruto, la inflación, el mercado laboral, el gasto público, la deuda pública y las políticas monetarias y fiscales. Contabilidad nacional, Producto Interno Bruto. La economía de Estados Unidos muestra una recuperación sólida tras la pandemia con un crecimiento del PIB de 2,8% en el 2024. El PIB per cápita de este año fue de 89.110 dólares y para el año 2025 se estima de que sea 89.750. Crecimientos del PIB en los últimos 5 años. En el 2020 tuvo un impacto del menos del 2,2% por el impacto del COVID-19, cual la economía mundial se contrajo por las cuarentenas y las restricciones. En el año 2021 tuvo un 5,8%, tuvo una recuperación económica por la pospandemia, el aumento significativo del crecimiento debido al rebote económico. En el año 2022 del 2,6%, tuvo una del 2,6%. Se estabiliza el crecimiento luego del rebote del 2021. En el año 2023 tuvo un crecimiento del 2,5%, eh, lo cual el crecimiento era moderado y estable. Y en el año 2024 tuvo un 2,8%. Se esperaba una ligera mejora en el crecimiento, aunque sigue a niveles moderados. En el gráfico, como podemos ver, eh, muestra la evolución del crecimiento del PIB per cápita desde el año 2020 a 2024, destacando que el fuerte del rebote fue en el año 2021, luego el crecimiento más estable que ha tenido. Eh, con la caída del COVID-19, pues ya la recuperación la tuvo en el año 2021 y desde entonces el crecimiento ha sido más moderado y estable. Aportes del PIB por sectores de la economía. En Estados Unidos se compone principalmente de los sectores de servicios y este sector tiene aproximadamente un 77,6% de los aportes y las industrias tienen el 20,6%. Y estas industrias se conforman por industrias de bienes privados que tienen el 34,4%, industrias de servicio privados 2,8% y el gobierno de 1,9%. El aporte agrícola o agricultura tiene un 1,8% y se conforma la contribución total que son 1.135 billones, que sería el 5,5% del PIB, y la producción agrícola indirecta, que son 222.000 millones, que son el 0,8% del PIB de Estados Unidos. El ciclo económico de la inflación eh, tuvo unas causas principales en la inflación reciente. En el año 2021 a 2022 tuvo una interrupción en las cadenas de suministro, aumento de las demandas post-pandemia y estímulos fiscales y monetarios. El año 2022, la invasión rusa a Ucrania, elevando a precios de energía y alimentos.
En el año 2023 a 2024 persistían de altos costos de vivienda y nuevos aranceles comerciales que amenazaban con elevar la inflación nuevamente. En Estados Unidos se encuentra una fase de expansión moderna, eh, la cual se encuentra en una fase de expansión, aunque se señala de que la desaceleración del crecimiento del PIB fue el 2,8% en el 2024, pero al primer trimestre del 2025 mostró una contradicción, el 0,3%, lo que podría identificar una transición hacia una fase de desaceleración y estancamiento. La inflación ha disminuido acercándose al objetivo del 2% de la Reserva Federal, pero factores como los nuevos aranceles podrían revertir esta tendencia. Mercado laboral y desempleo. La tasa del desempleo de Estados Unidos en los últimos 5 años ha variado. Ha sido en el 2020 8,1%, en el 2021 5,3%, 2022 3,6%, 2023 3,5% y 2024 4,2%. La tasa del desempleo ha aumentado ligeramente desde su mínimo en 2023, situándose en 4,2 aproximadamente en abril del 2025. Este incremento puede reflejar una moderación en la contratación y una posible desaceleración económica. El empleo informal en Estados Unidos, aunque eh, es relativamente bajo en las comparaciones con otros países, se estima que se representa aproximadamente el 7,3% del PIB, equivalente a alrededor del 1,8 billones. En el año 2023, aproximadamente el 1,4 millones de estadounidenses trabajan en la economía informal diariamente al nivel más alto desde el 2016. Hola, buenas tardes. Les voy a explicar la demanda y oferta agregada y el sector público en la economía de Estados Unidos. En esta primera diapositiva quiero explicar cómo estuvo compuesta la economía agregada en el país de Estados Unidos durante el año 2024. Aquí analizo tres componentes principales: el consumo, la inversión privada y el gasto público, y cómo cada una de ellas se relaciona con el PIB. El consumo personal presentó aproximadamente el 67,9% del PIB. Esto significa que la mayor parte de la economía estadounidense se sostuvo gracias al gasto de los hogares. Este dato refleja que el consumo sigue siendo el motor principal del crecimiento económico en el país. En segundo lugar, la inversión privada alcanzó un 18,2% del PIB. Aunque es una cifra menor en comparación con el consumo, la inversión es fundamental porque impulsa el crecimiento a futuro. Y por último, el gasto público fue alrededor de 10.945 billones de dólares, lo que equivale al 37,5% del Producto Interno Bruto. Este gasto incluye todos los recursos en que el Estado destina a salud, educación, seguridad y defensa, entre otros sectores. Este dato demuestra que el gobierno tuvo una participación bastante activa en la economía durante este año. En la gráfica que acompaña la diapositiva, podemos ver una comparación clara entre estos tres componentes. El consumo sobresale como el más alto, seguido por el gasto público y luego la inversión. Esta visualización ayuda a entender cómo se distribuyó la demanda agregada en Estados Unidos en 2024. Sector público. En esta segunda diapositiva me enfoco en el papel del sector público y la situación de la deuda pública de Estados Unidos al finalizar el año 2024. Como pueden ver, el tamaño del sector público presentó el 37,5% del PIB, lo cual está directamente relacionado con el gasto público que mencioné anteriormente. Esto quiere decir que el Estado tuvo una participación significativa en la economía,
brindando servicios esenciales y actuando como un agente económico importante. Sin embargo, lo más llamativo en esta diapositiva es el dato sobre la deuda pública a finales del 2024, la deuda total del gobierno estadounidense fue de 36.56 billones de dólares, lo que equivale al 123% del PIB. Esto significa que el país debe más de lo que produce en un año, lo cual puede generar preocupación sobre la sostenibilidad. No, marica, no pude con esa palabra. Sostenibilidad. Esa vaina. Fiscal a largo plazo. Aunque Estados Unidos es una economía fuerte y tiene credibilidad internacional, una deuda tan alta podría obligar a implementar medidas fiscales como reducir el gasto, aumentar los impuestos o buscar estrategias de crecimiento económico más sostenidas. En la gráfica que acompaña la diapositiva se puede ver claramente la diferencia entre el tamaño del sector público y la deuda pública. La deuda supera ampliamente el gasto público, lo que refuerza la idea de que una gran parte del gasto estatal ha sido financiado a través de préstamos. Gracias. Mi nombre es Angie Juliana Marín Rosso y voy a hablar sobre la política económica. La Reserva Federal mantuvo unas tasas de intereses en el rango de 4.25% a 4.5% en enero del 2025, en respuesta a la inflación persistente y un mercado laboral fuerte. El objetivo de la política monetaria fue equilibrar la lucha contra la inflación sin causar una desaceleración significativa del crecimiento económico. También podemos llegar a hablar sobre la política fiscal. El déficit del presupuesto de Estados Unidos aumentó un 6.4% del PIB en el 2024 debido a un incremento del 10%. En el gasto público alcanzado se llegó a tener el 6.75 billones de dólares. Este aumento del gasto se atribuye principalmente a mayores gastos en programas sociales y al servicio de la deuda. En la gráfica podremos ver que el gasto acá en la barra roja es mayor que los ingresos, y la barra azul es lo que refleja el aumento del déficit fiscal. La línea representa una tendencia descendente en las tasas de interés o algún otro indicador fiscal monetario entre el julio de 2023 y abril de 2025. Esto pues podría indicar un intento de la Reserva Federal por reducir las tasas de interés gradualmente tras los picos de inflación. Bueno, una de las conclusiones es que la economía de Estados Unidos ha llegado a lograr una recuperación firme y constante después de la pandemia que hubo mundial, y fue impulsada por un crecimiento económico continuo, control de inflación y un mercado laboral en su mayoría formalizado. Su modelo económico fue basado principalmente en sectores de servicio, que ha llegado a contribuir y a conservar la estabilidad general. Obviamente, enfrenta retos importantes como el alto endeudamiento público, y esto se manifiesta tanto como la resiliencia de su estructura económica como la urgencia de poder aplicar las políticas responsables para llegar a garantizar la viabilidad fiscal a futuro. Gracias. Ya paré la grabación.